Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Relatos de mi caballo. Hoy estamos acá de nuevo con nuestra querida Estefanía, que nos había abandonado por ¿cuántos? Como 1 o 2 episodios, pero aquí está de vuelta con nosotros. Oli, no solo por uno, Solo por uno, ¿no? Caballos nos quitan nuestra vida. demasiado. Cada animal la quitan. Y hablando de caballos, hoy vamos a estar hablando de lastimosamente una realidad con la que tenemos que lidiar nosotros los que estamos rodeados de caballos y que vivimos en Estados Unidos, no solo en la Florida, porque esto afecta muchos estados de los Estados Unidos. Y hoy vamos a estar hablando es de la preparación para huracanes cuando tenemos a nuestros animales, los caballos. No sé, Steph, tú tienes, porque como tú trabajas en distintas fincas, me imagino que has visto de pronto como distintas prácticas que tengan las personas, todo el mundo lo hace como de una manera distinta. Todo el mundo lo hace de una manera diferente, todo el mundo tiene una manera de pensar, todo el mundo tiene una manera, como una Ujú. experiencia distinta y lo que yo hago es adaptarme a ellos porque claro, cuando yo llegué aquí, en Colombia pues hay vendavales, pero no huracanes, eso No, es. huracanes, sí. Bien. Yo me acuerdo el primer año que yo estuve aquí, ahí empecé a aprender y pues sí se tiene que preparar un montón. Yo estoy en un área donde nos inundamos demasiado, yo sé que tú también. Mm. Claro, hay gente que tiene los recursos para llevarse los caballos para otro estado o de pronto llevárselos un poquito más para arriba, pero hay gente que no tiene los Pero recursos. eso no es todo el mundo. Aparte de que también evacuar es un riesgo porque tienes que salir con suficiente anticipación porque lo último que quieres es quedarte atrancado en la I-75 y tratando de salir del estado de la Florida y estás ahí porque todo el mundo está tratando de salir. Sí, exacto. No, pues hay gente que yo he tenido la experiencia que hay gente que se va una semana antes de que el huracán llegue, pero claro, si uno sale 2 días o un día antes, no, eso es muy riesgoso, porque las tormentas cambian demasiado, llegan a veces más rápido de lo esperado. No, y que encima de eso, o sea, por ejemplo, con las tormentas como es tan impredecible, porque listo, uno sabe que hay un huracán, pero cambian mucho. Y en sí, uno no sabe de verdad como el paso que va a coger el huracán hasta de pronto como 2 o 3 días antes de que llegue. Entonces, es muy difícil, o sea, yo teniendo mis caballos, yo a ese punto, pues, o sea, yo ya me quedo donde estoy. Sí, Yo ya claro. me quedo donde estoy y ya es como buscar qué precauciones tomar, porque también depende mucho si tus caballos están acostumbrados a estar en potrero o en pesebrera, porque si uno tiene un caballo que está en potrero todo el tiempo, uno no puede esperar que ese caballo pase un huracán tranquilo en una pesebrera. Al igual que un caballo que esté acostumbrado a vivir en pesebrera, no va a estar tranquilo estando en potrero durante un huracán. Entonces yo creo que eso es como lo primero que uno tiene que ver. ¿Qué crianza ha tenido mi caballo para saber dónde es más seguro para él pasar la tormenta? Sí. De hecho, yo trabajaba con una señora que, claro, a ver, es que yo como trabajo en muchas fincas, porque como yo me muevo en todas las fincas, porque a mí me contratan, pues, dependiendo del callo que necesite clipping, pero yo Ujú. trabajo ayudando también a gente con sus callos en sus fincas. Entonces hubo un año en el que yo trabajaba como con varias personas, pero siempre eran las mismas. Y yo me acuerdo que en la finca como principal en la que yo trabajaba, porque las otras eran como ayudas, claro, nos preparamos un montón, pero en otra finca donde yo también trabajaba, pero era como ayuda de la señora de los fines de semana o algo así, esa vez iba a haber huracán y yo llegué, yo pensaba pues que, no sé, que llego a hacer algo y ella me dijo, no, yo no hago nada, el caballo sigue normal. Y yo, ¿qué? Me dijo, yo nunca he hecho, ¿te acuerdas que yo te dije que yo tenía una amiga, pues una amiga conocida, una señora que tiene un caballo que tiene casi 50 años?
tiene sus establos, son establos abiertos, son de mitad y después sí, son como abiertos completamente. Ujú. Siempre tiene la pesebrera abierta y tiene su patio, porque, o sea, él vive en el patio de la casa de ella. Es un patio muy grande. Y ella me dice que no, que ella lo único que hace es como amarrar las cosas que se muevan, pero que el caballo sigue entrando y saliendo. Ella dice, yo a veces he visto a mi caballo en la plena tormenta parado. Entonces yo me quedé, y claro, pues el caballo tiene casi 50 años, si no es que más. Y yo me quedé muy sorprendida, me dijo, siempre lo he hecho así. Entonces a mí lo que me daba miedo era un proyectil, es un objeto que el viento, el huracán se lo trae y de pronto le pega al caballo. Entonces ella me dice, por eso es que yo todo lo recojo, o sea, ella solo se prepara a ver a recogiendo lo que Recogiendo todo. podía volar. Pero yo dije, pero de pronto otra persona o no sé, pero no, el caballo ahí siempre. Entonces me Que parece. por eso yo digo que ahí es cuando uno tiene que ver a lo que el caballo de uno está acostumbrado. Por ejemplo, los míos. Bueno, Oliver y Boomer sí están acostumbrados a estar afuera, aunque yo te voy a decir que yo los he tenido a ellos por un año y desde que tienen acceso a la pesebrera, ellos viven ahí metidos. Em, pero Senador y Leo, o sea, Senador y Leo, ellos aguantan afuera una medio lloviznita, pero cuando empieza a llover, ellos se desesperan de una, quieren entrar a la pesebrera y esconderse de la lluvia. Claro, porque toda su vida han estado en pesebrera, entonces donde yo los deje afuera para un huracán, se enloquecen. Pero yo digo una cosa, yo no dejaría un caballo afuera por a mí me daría miedo porque es por un proyectil. Ujú. Porque listo, puede que el viento no sea tan fuerte como para que lo levante. Pero es que también todo depende, o sea, a mí personalmente también me daría miedo, pero todo depende, porque es, por ejemplo, si tú tienes solo uno o dos caballos, a mí me daría miedo, así ellos estén acostumbrados a estar afuera, porque la manera en que los caballos se protegen es que se juntan todos, ponen la cola hacia el viento y se meten todos la cabeza como en un círculo y ponen a los más jóvenes y a los más viejos en el centro. Y los más fuertes quedan afuera, entonces todos se protegen. Entonces, solo de pensar en esa dinámica, si tú tienes solo uno, o sea, uno o dos caballos, ellos no tienen manera de poder como seguir su instinto y poder hacer lo que naturalmente hacen en una manada. Sí, es que por eso te digo, es que ya, o sea, tiene que tener un montón de caballos para que hagan eso. Pero mira que por eso hay mucha gente acá, hay lugares, la verdad no sé en dónde, pero yo sé que hay acá en la Florida, hay personas que tienen, supongo que eso es más como para Ocala, que tienen propiedades más grandes, hay personas que abren potreros y permiten que la gente que tiene uno o dos caballos traigan sus caballos a esos potreros y todos los caballos quedan en manada, aunque no son, no se conocen, pero todos los caballos se juntan para pasar la tormenta juntos. Pero entonces ahí es cuando los dueños, o sea, tienen que tomar sus precauciones porque entonces tienen que asegurarse que su caballo tenga el microchip con su información. Mucha gente coge pintura y pinta como traza el nombre, el número de teléfono de ellos en el cuerpo del caballo. Pero sí es bastante riesgoso y más por las inundaciones. Acá como hay ríos también, porque es que la gente solo piensa en el mar, pero acá también hay ríos, hay canales que se desbordan, inundan propiedades y así también es como mueren muchos animales. Sí, claro, mueren ahogados. Pero lo que estabas hablando de la marcación, eso, o sea, por ejemplo, siempre lo hacen. O sea, donde yo he estado trabajando, siempre lo marcan, siempre. Siempre pues hay gente que se arriesga a dejarles el cabezal con el tag, como con la cosita de marcar el nombre y el teléfono. A mí no me gusta dejar el cabezal, yo siento que de pronto se pueden enredar con algo, me da miedo, pero hay gente que se arriesga. Y también he visto, ¿tú has visto esas manillas de goma que le ponen a uno? Sí. Bien se las ponen en una pata. Le ponen esa manilla con el nombre, eso es por si acaso, yo no sé, pues les comentamos a la gente que han habido casos de caballos que pues es tanta la tormenta que se vuela todo y los caballos se van, se salen y pues claro, Ujú. es para eso, por si Sí. acaso.
encuentran, que sepan de quién es, como cuando se pierde un perro cuando tiene su collar. Pero claro, pues ponerle un collar a un caballo, no sé. Bueno, no sé la... No, es que ya es mucho más riesgoso. Yo lo que hago es que, tú sabes lo que uno le pone a las maletas para ponerle el nombre de uno y con toda su información. Yo tengo eso. Sí. Entonces yo pongo mi información y obviamente eso va dentro de un plástico para que así no se vaya a mojar y yo les hago trenzas y les pongo eso en la crin, en las trenzas, porque así si se llegan a salir van a tener mi información. También lo que hago es que les pongo la máscara de las moscas para protegerles los ojos de entre todo el viento, cualquier cosa que esté volando para protegerles los ojos, para que no los vaya a lastimar. Y también sí, tengo amigas que sí les ponen los cabezales, pero tienen lo que se llama el quick release, que es de, como tiene el pedacito de cuero, de que si el caballo hace bastante fuerza, eso se revienta para que así el caballo no vaya a quedar atrapado y de pronto se vaya a lastimar o hasta de pronto a una fractura o algo parecido. Entonces yo creo que ya depende de lo que las personas quieran. A mí personalmente sí me da miedo dejarles, así sea quick release, me da miedo dejarle el cabezal puesto. Me haría mucho miedo dejarles el cabezal puesto, porque eso se enreda y se ha visto casos que los caballos mismos se ahorcan. Y cuando tú te preparas, por ejemplo, te dicen en las noticias, va a haber un huracán, ¿tú qué empiezas a hacer? Pues yo desde que empieza la temporada de huracanes, yo siempre, cada vez que yo pongo mi pedido de heno, yo siempre ordeno 5 pacas más de las que en realidad consumo en esas 2 semanas. por, Porque prefiero tener, porque si en esas 2 semanas llega a haber un huracán, yo prefiero tener extra y no tener que salir corriendo a comprar más heno y ya estar preparada. Entonces, desde que empieza la temporada de huracanes, yo siempre mantengo por lo menos 5 pacas de heno extras de lo que generalmente se consume. Me aseguro que mis caballos estén al día con sus vacunas porque si me toca evacuar, son cosas que generalmente piden o uno también los quiere proteger. Si no te toca irte, no sé, para WEC o para, yo sé que en Miami el Tropical Park acepta caballos también, muchos lugares, entonces tú quieres que tus caballos estén al día con sus vacunas. Em, Asegurarme de que el trailer esté en buenas condiciones, porque también si nos toca evacuar, ya sea antes o después del huracán, que yo por lo menos sepa que las llantas están bien, que todo está en buen estado para poder evacuar los caballos. Me aseguro, tengo justo esta semana acabo de comprar mallas de heno porque durante la tormenta yo los dejo adentro, entonces yo les doy demasiado heno. Entonces yo lleno las mallas de heno y les pongo 2 o 3 mallas a cada uno repletas de heno porque yo no sé cuándo voy a poder salir otra vez. Mm. Entonces yo me aseguro de que ellos tengan suficiente heno y les pongo un balde extra de agua. Sí. Entonces, así es como también me preparo. Me aseguro que las ventanas queden cerradas. Mis pesebreras tienen ventana en la parte de atrás y en la parte de adelante. Las de atrás quedan cerradas totalmente y entonces las ventanas de adelante les abrimos como unos cuadrados y les pusimos esa malla que es como para hacer gallineros, porque así el viento puede entrar para que no se me vaya a llevar el techo de las pesebreras. Entonces el viento puede entrar, pero protege que no vaya a volar nada adentro de la pesebrera. Recogemos agua. O sea, yo tengo 2 generadores acá en la propiedad. Yo tengo un generador para la casa y un generador para las pesebreras. Entonces me aseguro de que el generador esté listo, tener suficiente gasolina y llenar.
tanques de agua, pero tú sabes una cosa, uno de los problemas con llenar tanques de agua, eso le pasó a una amiga mía hace unos años. Llenó tanques de agua porque ella también, ella tiene, así como en mi casa, es agua de pozo, entonces cuando se va la luz, no hay agua. Mm. Ella llenó los tanques y después los caballos no se tomaban el agua, porque como son de esos tanques plásticos como para la basura, entonces soltaron como ese sabor plástico y los caballos no se tomaban el agua. Pero muy raro esos, pues específicamente esos, porque yo he hecho eso, yo he hecho literal eso, obviamente todos Yo también. son plástico y los caballos se lo toman normal, después de muchos días, obviamente teniendo en cuenta que el agua está limpia, porque el caballo, agua sucia no, Ujú. creo que era específicamente esos tarros de tu amiga, porque Yo es... no sé si era porque estaban nuevos y tal vez todavía tenía como olor, sabor, no sé, pero los caballos no se le tomaron el agua. Ya los dejó al sol y de pronto cuando ya salió el sol y todo, aunque porque a veces pasa, después de huracán llega el día hermoso con mucho sol, pero todavía no llega la luz. Ajá, Yo creo que de pronto lo dejó en el sol y ese olor a plástico o algo, porque yo lo he hecho puede ser, no sé, pero eso le pasó a ella, entonces ahí estaba sufriendo porque no tenía agua para darle a los caballos, porque los caballos se negaban a tomar el agua. Entonces son contratiempos que uno va encontrando, pero nada, o sea, ¿qué más se puede hacer? No, nada, claro. Pero una recomendación ahorita que hablas de las mallas de heno. Yo he visto casos, lo he experimentado por carne propia, cuando uno deja los callos con las mallas de heno, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que Ah, sí, están errados. el caballo debe de tener, yo sé que el caballo come y es mejor comer que coman en el piso, pero en estos casos que uno no sabe por mucho tiempo, porque uno no puede ir a la pesebrera como están, es mejor Mm. dejar la malla alta, porque el caballo, claro, está estresado, se está moviendo, entonces a veces con la pata se mete en la pata en la malla, claro, ellos tratando de sacar la pata, eso hace destrozos, lo digo A por mí me pasó, siempre hay que a dejar. mí me pasó. Entonces, Con los míos no me preocupa tanto porque los míos están descalzos. mm, Entonces no es tanto problema. es que de todas maneras Pero, mete la pata y me la metió tan bien que no sé, porque es que lo he visto, o sea, y no fue por la herradura, no, el caballo metió ¿no? la pata, se enredó, claro, él tratando de salir, no, eso fue horrible, él se cortó, no fue, Pero esa es una cosa que hay que tener en cuenta con las mallas y tienes toda la razón. Y no solo para huracanes, sino que las mallas, los caballos, claro, van rompiendo, entonces se van abriendo huecos y uno dice como, "Ay, no, yo todavía no le voy a, voy a comprar una malla nueva y lo deja así. Y ahí es cuando ocurren los accidentes. Entonces sí, tenés toda la razón con eso. Hay que estar revisando las cosas. Los míos, o sea, y con senador me pasó en Colombia, en Colombia él estaba errado y le tenían malla y senador yo no sé cómo porque se la tenían altica y él jugando, no sé qué hizo, pero él se levantó y ahí quedó la herradura enganchada. Gracias a Dios lo vieron inmediatamente, entonces pudieron cortar la malla y ya pues no pasó a mayores. Pero sí es algo que uno tiene que tener mucho cuidado con, especialmente con los caballos errados. sí. No, y en los huracanes, como uno pasa, no sé, tanto tiempo sin ir a verlos cómo están y ellos se pueden asustar o bueno, no sé. Entonces hay que mirar toda la pesebrera, Ajá, que no sea un arma para el caballo. Todo. sí. Mirar que no hayan clavos, que los baldes estén bien puestos, que no, pues tanta cosa que hay que mirar. Y Porque también depende de la pesebrera, porque bueno, hay unas pesebreras que son de concreto y el techo ya de aluminio, o sea, o con tejas, entonces ya son como estructuras más firmes, entonces no hay como tanto riesgo, pero por ejemplo las mías son de madera y entonces
el techo sí es de aluminio, pero no es del aluminio de que utilizan para hacer los techos de las casas, sino que es un aluminio delgado. Entonces eso hace demasiado ruido cuando llueve, que los caballos míos al principio se asustaban, ya no, ya se acostumbraron. Pero yo me imagino que durante un huracán, con los vientos que hay, y con la cantidad de agua y todo, eso se va a escuchar demasiado fuerte para ellos. Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener más medidas de seguridad y sí, revisar todo más para asegurarse de que no vaya nada. Y más ellos que encuentran cualquier cosita para poder lastimarse. Sí, una de las cosas que también hacíamos en las fincas donde yo trabajaba era, por ejemplo, uno sabe que el huracán, digamos, es hoy, ¿cierto? Pero uno sabe más o menos la hora. Entonces lo que hacíamos era cansar a los caballos, o sea, quitarles mucha energía, montarlos, Ajá. mearlos, cansarlos, para que cuando ellos se queden encerrados no tengan toda esa energía. Entonces también Ajá. eso todas esas, la semana, o sea, toda la semana, lo que hacíamos era bajar como la dosis calórica de la comida para que ellos no tuvieran tanta energía, porque como van a estar encerrados mucho tiempo, no explote, más el susto, el viento, todo, entonces que eso no estén como tan enérgicos. También Sí. hacemos eso. Lo de la comida que tú dijiste, obviamente uno siempre tiende a pedir un poco más porque obviamente con huracanes las carreteras se cierran, entonces claro, los domicilios. No, eh, y mira que con la comida, por ejemplo, una cosa que yo sí recomiendo, por ejemplo, mis caballos no comen grano. O sea, mis caballos es todo pellets, que igual es heno, pero en una forma distinta. Pero a los caballos que sí comen grano, yo no les daría el grano antes de un huracán. Por ejemplo, si el huracán, digamos que va a llegar, no sé, digamos a las 6 de la mañana, o sea, se les da el grano la noche anterior ya la última vez y ya, o sea, ya no volver a dar grano. Si el huracán, digamos, va a llegar a las 10 de la mañana, o sea, uno sale, da desayunos, pero dar solo heno, no dar grano y que tengan suficiente agua porque ahí cuando hay tantos cambios no solo en la temperatura, sino en la presión del aire y todo, causa muy fácil el cólico en el caballo. Entonces, lo último que uno quiere es tener que lidiar con un cólico durante un huracán. Bueno, No te imaginas, no, eso sí es ser muy de malas, honestamente. sí, sería uno muy de malas, pero sí, a mí me ha tocado como en pues el año pasado yo trabajaba en una finca, yo vivía en la finca. Entonces había huracán, sino que hubo emergencia de tornado. De hecho, yo tengo un video Ah, del tornado, cómo se acercó a la finca. Eso fue oh my God, me muero. muy miedoso. Eso fue o sea, yo lo alcancé a grabar pero ya cuando él empezó a llegar, claro, ya me encerré y los callos y eso empieza a temblar, o sea, como si fuera un terremoto. Eso es yo estuve en el Uy, ojo no. del tornado, o sea, el tornado pasó por encima de la finca, solo que yo estaba en una finca que está muy bien construida, o sea, está hecha para huracanes, para tornados. Pero yo me acuerdo, yo era como tratando de coger a todos los caballos. Obviamente estaba todo en penumbras porque se fue la luz y como todo estaba cerrado, queda hermético. Esa finca queda hermética, entonces no se veía nada. Yo era con una linterna. Yo me acuerdo que me dio un pesar porque en esa finca no hay ratones porque son muy limpios con todo. Ajá. Y me acuerdo que vi un ratoncito chiquitico, como temblando, como refugiándose, ahí me dio un pesar. Pero, o sea, como guardar la calma en ese momento es muy difícil porque los caballos se ponen, pero porque eso fue un tornado, es que un huracán es distinto. Un huracán es distinto, sí. Es que es más, dicen que para los tornados lo mejor es soltar a los caballos, que los caballos salgan a potrero, porque así pueden correr y irse. En cambio, con un huracán es distinto. Bueno, sí, no sé, pero hay tornados que, o sea, son tan fuertes que levantan a las vacas.
O sea, son muy fuertes. No, no, y es que nosotros acá en la Florida nos tenemos que dar por bien servidos que los tornados que tenemos son relativamente suaves, no son como los del Meruas que son F4, F5, o sea, ya eso es una cosa seria, mis respetos, o sea, prefiero quedarme 1000 veces con un huracán que con un tornado, Bien, lo de digo hecho, honestamente. yo estaba en huracanes y sí, es horrible, miedoso, suena muchísimo, pero yo estuve el año pasado en la finca, yo estaba sola en la finca con los caballos, tenía 12 caballos y mi perro y mi perrita, y éramos nosotros nada más, y eso fue, o sea, yo sentí que la tierra se iba a abrir porque yo estuve, o sea, yo lo vi acercándose, de hecho tengo un video de él acercándose, y ya yo me encerré, cerré todo, ¡fra! Porque tenía puertas así como muy, en cápsula, pero yo no me quise entrar porque, claro, yo estaba como en el apartamento, yo no me quise entrar porque a mí me daba como miedo, susto quedarme como sola en el apartamento, y yo dije, no, al menos si pasa algo estoy con los callos, yo sé eso, pero los callos se paraban en las patas del susto tan horrible, yo decía que, Claro, porque ellos lo sienten. claro, yo dije, yo sé qué está pasando, pero ellos no se paraban en las patas y yo con la linterna alumbrándolos. Y ya después, ya obviamente eso pasa. No dura tanto como un huracán Cuando dura mueran días horas. y horas, pero fue muy miedoso, entonces también. Y obviamente se fue la luz, entonces yo sabía que había, porque era como temporada de huracanes, pero no llegó huracán, fue un tornado. Entonces yo también me preparé con muchísima agua, porque aquí en Florida, casi todas las fincas, eh, el agua funciona con la energía, y la energía es lo primero que... Porque es pozo, no es agua de ciudad, sino que es pozo. De hecho, Ujú. las empresas públicas quita la energía, aunque no esté, es por seguridad. O sea, ellos Sí, ocupan energía, entonces es lo primero que uno se queda sin agua. sí. Entonces, es lo primero que uno tiene que guardar, pero que para mí lo más importante es el agua. O sea, literal es el agua. Entonces, yo guardé demasiada agua. Siempre guardábamos mucha agua. Y mira que, o sea, esto va como para los seres humanos y para los caballos, que es lo que estamos hablando. Es preferible que te falte el heno, pero que no te falte el agua. No es que yo digo, yo prefiero aguantar hambre, pero no aguantar sed. Pero no. Aguantar sed es horrible. Porque es que el cuerpo aguanta más tiempo sin comida que lo que aguanta sin agua. Claro, es que ponte a pensar. Yo, por ejemplo, cuando tengo mucha sed y no tengo como agua o algo así, mi mente empieza a imaginarse como Mm. una, una limonada. Y es verdad, la sed, a mí la sed me, o sea, yo digo, yo prefiero quedarme sin comer. A mí me dicen, te vas a quedar sin comer un mes, ok, te vas a quedar sin tomar agua un mes, no me voy a morir, no me voy a morir, me muero, o sea, no. Entonces yo siempre he dicho, el agua es lo más importante. Yo siempre he dicho, desde que mi perra tenga agua en la casa, yo me tranquilizo, ya después comerá después, pero el agua, eso para mí es súper importante. Pues dice, o sea, lo que he escuchado, puedo estar equivocada, pero lo que he escuchado es que, por ejemplo, el cuerpo humano dura hasta 3 días sin agua y puede durar hasta creo que 7, 8 días sin comida. Entonces ahí ya solo eso te dice que, o sea, si no hay agua, no, o sea, no podemos sobrevivir o no podemos sobrevivir tanto tiempo como si fuera sin comida. Y con los caballos eso es lo que causa el cólico, que no hay agua porque no tienen para digerir la comida. Entonces ahí es cuando se empieza la impactación del heno que queda impactado en el intestino y entonces se causa el cólico. Entonces por eso es súper importante que los caballos tengan agua y prepararse durante el huracán y después del huracán, porque es que yo he notado que una de las cosas que siempre hacemos acá en la Florida es que todo el mundo es prepárese para el huracán y que durante el huracán, pero y después, porque yo te voy a decir una cosa, el último huracán, bueno, el año pasado tuvimos dos huracanes que, por ejemplo, acá en Naples no nos dio directamente, o sea, no nos tocó como huracán, nos tocó como tormenta tropical y aún así causaron daños fuertes que fueron Helene y fue Milton, Mm. que
o sea, en donde sí entraron como huracán, mira toda la destrucción que hubo. Más sin embargo, acá en Naples, o sea, gracias a Dios, yo vivo más hacia adentro, yo estoy más alejada de la costa. Entonces, y acá en mi propiedad no tenemos problemas de inundación, pero en mi trabajo y en la costa todo se inundó y fue solo una tormenta tropical. Entonces, eso ya por ahí ya causó muchos problemas porque entonces ya habían calles cerradas, la gente no podía salir de sus casas, no podían ir a trabajar y entonces esas son, y entonces sí, eso fue con una tormenta tropical cuando de verdad a uno lo afecta un huracán, como hace unos años fue Ian y Irma. Acá, o sea, cuando a nosotros, gracias a Dios, yo en ese momento no tenía los caballos, pero con Irma, sí, con Irma estuvimos sin electricidad por casi un mes. Claro, es que yo me acuerdo las imágenes de Naples cuando pasó Irma y fue, no, ustedes quedaron todos en agua, yo me acuerdo. Y la primera vez que yo fui a Naples a mí me trajo. No, ese fue Ian, porque con Irma no hubo agua, fue Ian, el que quedó todo Ah, bueno, sí. Y yo me acuerdo que cuando fui a Naples la primera vez, a mí me pareció muy curioso porque las casas son como elevadas. elevadas. Y yo dije, aquí Sí, es horrible un huracán, no quiero pasarlo jamás por acá. sí, no, no es nada. Por eso, otra recomendación para los dueños es tengan tranquilizantes para ustedes mismos, porque el estrés es demasiado. Hacían en una finca donde yo trabajaba, y no solo en los huracanes, sino también en el 4 de julio. Mm, Era tranquilizar a los caballos, darles tranquilizante a los caballos, como para los momentos más fuertes. Por ejemplo, cuando es 4 de julio aquí en Estados Unidos hay demasiada pólvora, como en Medellín, por ejemplo, en la Alborada. en la Aquí alborada. entonces, claro, les dan tranquilizante a los caballos, y cuando hay huracán también. ¿Para qué? Porque es que a veces se asustan tanto. Es que yo lo vi el año pasado con el tornado. Los caballos de verdad se asustan horrible, horrible. O sea, ellos se paraban en las patas tanto que Eh, yo, Dios mío, yo no sabía que ellos se asustaban tanto. sí. El año pasado para las tormentas, para Helene y para Milton, entonces a nosotros no nos pegó como huracán, pero más sin embargo, pues nos preparamos acá en la casa. Y con las ráfagas de viento que llegaban, los caballos sí se asustaban. Yo un suplemento que utilizo se llama Quietex. Ese es el que yo utilizo para 4 de julio, para Año Nuevo, para cuando si va a haber alguna situación estresante, si va a haber un huracán. Yo lo que hago es darle Quietex con los pellets para así, eso no los, o sea, eso no es como que los va a drogar ni ellos van a quedar dormidos completamente, pero los relaja, donde van a estar mucho más calmados y no se van a asustar tanto durante lo que sea que esté ocurriendo, ya sea pólvora o el viento o lo que sea así. Mis recomendaciones, honestamente, para lo de huracanes es asegurarse que tengan agua, asegurarse que tengan suficiente comida por lo menos para una semana después de la tormenta. El botiquín es súper importante. Asegurarse de que tengan gasa, que tengan saline water. ¿Cómo se dice saline water en español? Solución salina, se dice solución salina. Ok. Asegurarse de que tengan un botiquín, que tengan antiinflamatorios, que tengan solución salina para limpiar heridas, que tengan gasa, que tengan tijeras para poder cortar la gasa o lo que necesiten. Entonces, asegurarse de que tengan un buen botiquín y que sus caballos estén marcados, ya sea con pintura para animales o comprarle sus correitas con anticipación, que tengan su número de teléfono, el nombre del caballo, asegurarse de que tengan su microchip ya puesto em, y rezar.
usar mucho. Nosotros no Y encomendarse a Dios. han dicho nada, ¿no? Porque la temporada de huracanes en Florida es en noviembre, ¿no? Se Septiembre. termina en noviembre, pero en la época más activa es en este momento. O sea, empieza el 1 de junio y termina como el 10 de noviembre, más o menos, algo así. Pero la temporada más activa es septiembre y octubre. No nos han dicho nada, ¿no? Bueno, por ahí se está como que formando algo, pero es demasiado temprano para saber. Ojalá se siga desviando como ya han habido tres que se han desviado. Sí, porque hace tiempo no nos pasa nada de eso. Ay, Ajá. qué pereza. Bueno, pero a ustedes que están en el East Coast no les ha pasado, pero acá en el West Coast, en lo que es el Golfo de México, Golfo de América, como le quieran decir. Acá sí entra demasiada tormenta en los últimos años y hemos tenido bastantes cositas por ahí. Yo no me acuerdo, yo solo me acuerdo del año pasado que al final no se convirtió en nada, pero hubo ese tornado y a mí me tocó, porque obviamente no, el tornado no pasa por todas partes, Ujú. o sea, así me tocó, pero de resto, porque es que eso es muy feo porque uno se queda sin luz y aquí hace mucho calor en las casas Uy, porque sí. no hay aire acondicionado y como todo es herméticamente cerrado. Y es una de las razones por las que yo me aseguré de comprar un generador específicamente para las pesebreras. Porque, ¿qué pasa? Acá en el área de Naples, como tenemos tanto árbol, y por acá también se inunda mucho, hay mucho mosquito, mucho zancudo, como le decimos en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Por acá lo que hacen es que en las noches uno escucha los aviones que pasan echando el spray para mantener controlados los zancudos y los mosquitos y todos los animalitos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos huracán que se va la electricidad, ya las bombas que utilizan para cargar los aviones no funcionan, entonces no vuelven a repartir el spray. Stuff es horrible. Durante Irma fue horrible, o sea, uno salía en la noche y se parecían aviones atacándote. Entonces yo dije, no, o sea, eso va a ocurrir, los caballos se los van a comer vivos. Entonces yo dije, ok, voy a tener un generador porque así yo puedo conectar los ventiladores y tener los ventiladores prendidos durante la noche y durante el día, como en la hora más caliente, para que los caballos estén algo cómodos, porque por acá sí afecta demasiado con los insectos. Ay, vení, pero yo no sabía lo de los aviones. Ay, Sí. no, horrible, por eso no me crece el pelo. Bueno, yo no sé si allá en Davie o en Southwest Ranches lo hagan, pero lo que es acá en Naples, sí. Acá en Ay, Naples, si uno está acá tipo 9, 10 de la noche y se escuchan los aviones pasando y lo que están haciendo es echar el spray para controlar los no sé, zancudos. no me gusta porque eso también hace mucho efecto secundario. Yo prefiero los angudos. No, sí, aquí mi cosa encima de mí y de mis animales y de mi comida y de mis Ok, vegetales. cuando tengamos un huracán, te voy a invitar a que pases la noche en mi casa para que, para que veas los zancudos, a ver si todavía los prefieres. Sí, los zancudos, ¿te acuerdas? Ni las moscas se me paran encima. ¿No te acuerdas que yo te conté? Ay, verdad, qué buenas. Y a mí no se me paran las moscas encima, entonces cuando estoy en las pesebreras, claro, la gente, y yo nunca me espanto porque a mí no se me acercan. Es muy raro. Es súper, Qué de buenas. yo creo que No, me dio dengue de niña y casi me muero, entonces la vida dijo, bueno, ya pasaste ese ya karma. pagó. Los zancudos, ni las moscas se me paran encima, ni nada de eso. Entonces, por eso te digo, yo lo de los aviones no lo quiero. Pero no, sí, que pesar de los caballos, que pesar. Con todos esos zancudos, sí, obvio. Y sin los ventiladores Y y los ventiladores, porque es que hace demasiado calor. Hace sí. demasiado calor. Entonces sí es duro.
es duro para ellos y más por lo mismo, porque mira que, bueno, con Ian acá no se fue la luz, se fue el internet. Y también el problema que en mi casa es que se va el internet y no tenemos teléfono, porque dependemos del wifi. Estuvimos como 2 semanas, casi tres, sin internet con Ian. Y con Irma estuvimos 3 semanas sin luz. Horrible, es que eso es muy aburrido. Es muy, yo, Eh, el primer año que yo pasé acá en Estados Unidos, no había luz, ni nada, ni luz, ni agua, ni internet, ni televisión. A punta de ver, ¿qué hacía yo? Dormir. Bueno, yo soy buena para dormir. Dormir solo dormí. O sea, no hice nada. Pero, pero entonces mira el problema que causa en mi caso. Ok, listo, yo pasé 3 semanas sin electricidad. Si nosotros no tuviéramos el generador, porque es que nosotros el pozo, la bomba de agua, la conectábamos al generador, entonces podíamos tener agua en la casa. Pero si nosotros no tuviéramos el generador, ¿qué hace uno 3 semanas sin agua en la casa? Entonces son cosas que uno tiene que planear para poder, por eso yo digo, no es tanto prepararse para, o sea, sí, prepararse para la tormenta es muy importante, pero es prepararse para lo que venga después de la tormenta. Es Es verdad, súper sí. importante. Porque bueno, uno dice, bueno, yo, por ejemplo, yo en mi casa, bueno, sí, me quedé y uno toma pues poca agua, no se baña todos los días, uno como que más o menos se hace, Lo que se sobrevive. pero uno con cuatro callos que toman agua sin parar, entonces claro, Ajá. te preparas con unos buenos baldes gigantes de agua, después te vas a embalar. ¿Qué hace uno ahí? Llevárselos para un canal a que tomen agua, no sé. Sí, no. O sea, y sí, uno se prepara con agua, pero es que esa agua te va a durar 2 o 3 días, eso no te va a durar semanas. Entonces, si ustedes viven en un lugar donde ustedes no tienen agua que viene de la ciudad, de acueducto, y tienen es un pozo, una bomba de agua, prepárense con un generador y suficiente gasolina y más porque mira que durante Irma, acá como afectó tan, porque Irma, si mal no recuerdo, Irma entró por Naples. Nosotros, se llegó un punto, o sea, nosotros teníamos gasolina, pero se nos acabó. Y salimos mi esposo y yo a buscar gasolina y vaya encuentre. No, no. ¿Sabes hasta dónde nos tocó ir a nosotros para encontrar gasolina? Hasta antecitos de Sarasota, que queda a 2 horas de acá. Se gastaron gasolina para ir a buscar gasolina. Sí, sí, porque acá no había, las filas eran larguísimas y cuando la gente llegaba a la gasolinera, no, ya no hay gasolina. Entonces mi esposo me dijo, no, vámonos más hacia el norte y fue, acá no hay, y siga, y siga. Y mi cuñada vive en Osprey, que es justo ahí antes de Sarasota. La llamamos y ella dijo, acá hay gasolina, ya sigan hasta acá. Entonces ya fuimos, almorzamos allá, llenamos todos los tanques de gasolina y nos devolvimos. Pero por acá, lo que era Naples, Fort Myers, Punta Gorda, no había. Ay, no hay, si aquí antes de la tormenta y uno llega y ya no hay porque Ajá, son increíbles y la gente compra muchísimo. O sea, yo vi la vez pasada un señor en una camioneta atrás, tenía uno de esos timones blancos gigantes y él era ahí echando gasolina. Y yo era como, sí. bro, ¿por qué no piensas en todo el mundo? Comparta. Creo que se gastó toda porque él era, o sea, con una cosa que hasta yo dije, esto deberían controlarlo, decir, como cada uno se lleva tanto. Ajá, No, o sea, nadie, todo el mundo tenía que hacer fila en otro lado porque el señor, yo creo que tú lo has visto, esos timbones gigantes que los usan para el agua, pero él lo estaba echando era de gasolina. de gasolina. Yo sé, No, y la gente se desespera y, o sea, imagínate, pues, o sea, yo que soy tan emocionalmente apegada a mis animales, porque yo digo, bueno, listo, como vos decís, o sea, me baño cada 3 días, voy tomando de a sorbitos de agua, pero cuando vos ves que te quedas sin agua para tus animales, sin comida para tus animales,
O sea, yo creo que ahí ya le entra a uno un nivel de desesperación que uno no sabe qué hacer, entonces lo mejor es estar uno preparado y más si uno vive en áreas rurales, porque en la ciudad, o sea, cuando empiezan a llegar los camiones con gasolina, con productos, lo que sea, claro, siempre llegan es como a las ciudades primero, que es donde empiezan a abastecer más, pero si uno vive en lugares remotos, es mucho más difícil conseguir las cosas y uno tiene que estar preparado. Y más porque cuando hay daños, mira que por acá se inundan las calles y uno no puede pasar. Por ejemplo, yo digo, yo gracias a Dios, yo tengo un carro grande que cuando han habido inundaciones utilizamos mi carro. Mi esposo tiene un carro deportivo chiquito que eso no pasa, que queda flotando. Entonces es tener en cuenta qué herramientas tenemos para poder afrontar lo que se venga después de la tormenta. Yo te digo que es lo más crítico después de la Mm. tormenta. Y en la Sí, tormenta uno sufre mucho porque uno no sabe qué está pasando en la pesebrera. Uno sufre. yo no me quiero ni imaginar. Si el año pasado fue estresante y con ser que yo salía, a mí no me importaba las ráfagas de viento, bueno, todos salíamos y nos íbamos para allá a revisar los caballos, echábamos heno y todo, pero la realidad es que cuando sí te da una tormenta de frente, o sea, uno no puede salir, uno no, es que no se puede. Puede, no se puede salir. Ujú. Bueno, Pero bueno, yo creo que ya con eso llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que esto le sirva a cualquier persona que viva en Estados Unidos y que esté pasando también por lo mismo de esta temporada de huracanes, que nos coja a todos preparados, protegiendo a nuestros animalitos. Y si tienen alguna pregunta, nos dejan saber, pero espero que este episodio les ayude. y también para la gente que nos escucha en otros países, por ejemplo en Colombia, que no saben cómo vivimos nosotros acá, también Ujú. menos cómo se vive un huracán cuando uno tiene caballos. Entonces también es como para que ellos aprendan y sepan lo que sufrimos Lo nosotros. que sufrimos, sí, porque de verdad que no caemos en cuenta como de los desastres naturales que se viven en distintas partes del mundo y este es uno de los desastres naturales con los que nosotros tenemos que lidiar todos los años aquí en la Florida. Una vez un señor me dijo, la Florida es el paraíso, pero tiene que tener algo de malo y ese malo son los huracanes, Son porque los huracanes. sería chévere, o sea, si no hubiera eso, bueno, aunque hace mucho calor a veces, a mí me gusta, pero sería muy, pues si no tuviera los huracanes, estaríamos como nada. Sería, Es chévere que también la gente en Colombia, bueno, en Latinoamérica, que ujú, nosotros tenemos vendavales y pasan desastres y derrumbes. derrumbe, sí, en Colombia hay mucho derrumbe cuando hay mucho invierno. En Colombia le decimos invierno es cuando hay mucha época de lluvia, que eso para nosotros es el verano acá en Estados Unidos. Contrario, sí. Entonces, también como para que aprendan qué es lo que nosotros hacemos, cómo nos preparamos, qué tenemos que hacer. Entonces, también me parece chévere como muy informativo. Sí. Y si alguien tiene alguna sugerencia de cosas que ustedes hacen para prepararse para los huracanes que no hayamos mencionado aquí, por favor nos los dejan en los comentarios para que todos podamos aprender y para que me ayuden a mí también a proteger mis caballitos mucho mejor. Sí, es verdad. Yo ayudo a todos. Yo no tengo caballos, pero los caballos, a ver, ¿cómo le digo yo a mis clientes? Yo le digo, porque todo el mundo me dice, ay, ¿tú por qué no tienes caballo? Yo, porque tu caballo es mi caballo. Yo vengo a cuidarlo, yo tengo muchos caballos alrededor. Entonces también eso me ayuda a mí para también darles tips a mis amigos clientes como de cosas que ustedes de pronto hagan, entonces también como que regar la información, porque la verdad, ese es el objetivo de Roxy mío, regar información que nosotras tengamos y también sería bueno que ustedes que nos den la retroalimentación de cosas que ustedes, nosotras tomamos nota. Correcto.
Listo, Steph. Muchas gracias por el episodio de hoy. Gracias a ustedes por estar aquí de nuevo en Relatos de mi caballo. Bye.